Muchas gracias, Milton, por venir en este día de tanto correteo, en este día en el que vamos a comprar las herramientas para nuestros sueños. Es un gran día para comprender mejor cuál es el sentido de esta fiesta que, hasta donde yo sé, no necesariamente era este 24, ni siquiera en enero. Ya en diciembre se celebraba este tiempo de la lacita que tiene que ver con el ciclo agrícola y tengo entendido que la colonia española y católica como que la llevó hacia enero y por eso en enero ahora celebramos la cita. ¿Me han informado bien? Sí, Claudia, muchas gracias por la invitación. Sí, estás muy bien informada porque en el pasado se celebraba a la cita, entre comillas, porque también hay una serie de elementos que hay que considerar, el 20 de octubre, que era como celebración de la fundación de la ciudad de La Paz. Hay inclusive algunos documentos que hacen referencia a la presencia de grandes festividades. En esta época, para el 20 de octubre, salían cómicos o gente de teatro para amenizar lo que era la fiesta de la celebración del 20 de octubre. Entonces, ¿qué el 20 de octubre como aniversario de la fundación de la ciudad de La Paz? Cuando cambia al 24 de enero es justamente después del cerco a La Paz en 1781. No se encuentra el documento del intendente y brigadier Sebastián de Segurola que, digamos, transforma la fecha. No se sabe exactamente si en 1793, 94, 95 o 98 se cambia esta fecha, pero... ¿Y cuál es el motivo para cambio de fecha, Milton? Bueno, tiene que ver mucho con el tema del cerco a La Paz y es un tema bien complejo analizar porque hubieron dos cercos a La Paz muy fuertes en 1781 y el 18 de octubre de ese año es que ya se terminan los problemas en el espacio local de la ciudad. Siempre octubre, ¿no? Siempre octubre. En octubre 2003, luego vienen los otros octubres también. Correcto. Ese es un mes con una fuerza. Me dijeron también que existe la hipótesis de que el equeco termina evocando también a Segurola, ¿no? En su imagen, en su perfil físico. Y por otro lado, también se habla de un equeco que logra salvar a las y los paseños de ese cerco, que es el equeco el que trae también los alimentos en un momento en el que la ciudad estaba siendo definitivamente ahogada por el cerco. Pero hay muchas hipótesis, ¿no? No sé cuál le gusta más. Ese documento es de un concurso que hizo la alcaldía en la década del 40, del siglo XX. Y el que escribe es Antonio Díaz Villamil, que hace un relato de lo que es el equeco y hay toda esta relación del equeco como la imagen que va a traer los alimentos justamente en torno al cerco. Lamentablemente no tenemos referencias, es entre leyenda y verdad, pero hay un factor que me parece fundamental cuando analizamos el tema del contexto del equeco. Desde mi perspectiva, es una posesión o una invasión de la imagen de Sebastián de Segurola con relación al equeco, porque el equeco tenía otra forma, otra figura. Algo fundamental que hay que entender, normalmente el equeco tiene una deformación física, entre comillas. Así es. Y claro, es jorobado, ¿no? Es jorobado, pero esa visión hay que entenderla muy claramente en el contexto local. O sea, cuando una persona tiene ciertas diferencias físicas, es como nombrado chimpu en el contexto local. El chimpu es el señalado, es el llamado de Dios. ¿Y quién es el Dios? ¿Quién es la entidad tutelar? Es Tunupa. Porque en un documento de 1612 de Ludovico Bertonio, que hace referencia a qué es el equeco. ¿Quién era Ludovico Bertonio? Ludovico Bertonio es un italiano jesuita que escribe el primer diccionario de la lengua aymara. Y es un diccionario de la región de los Lupacas. Entonces, él dice que el equeco es el Tunupa. Entonces, estos elementos indicadores de chimpu... Un dios, por lo tanto. Sí, es una deidad, y obviamente esto está vinculado fundamentalmente con este factor de las deformaciones físicas. Algo que está vinculado con las deformaciones físicas
son los yayaguas, las conopas, las illas, las hispallas. Por ejemplo, en la fiesta del 2 de febrero, que es la fiesta de la primera cosecha, cuando te llegan las papas así deformes, grandiosas, mamahispallas, mellizas, gemelas, eso te va a traer buena fertilidad al contexto local. Y claro, acá hay una relación conexa que lamentablemente no la estamos viendo y tiene que ver con elementos históricos. Y los enanos también en su momento, los jorobados, los enanos como que traían en sí ciertas facultades, ¿no? Según, obviamente, las cosmovisiones de estas poblaciones. Porque estas personas son los llamados, son los indicados a tener actividades rituales, ¿no? Son los yatiris, los chamancanis. Y algo que me parece bien interesante, hay un documento de Sinclair Thompson que escribe cuando reinasen los indios en torno a la... ¿Él es norteamericano? Él es norteamericano. Y en torno a la rebelión de la paz de Tupac Katari, él hace una descripción muy interesante y dice que Tupac Katari no era arriero, era comerciante. Y uno dice, ¿y por qué la gente, si esta persona no era, no pertenecía a la élite incaica como era Tupac Amaru, por qué jaló a tanta gente? Y hace una descripción física muy interesante y dice que tenía en la niñez poliomielitis. Y esto le provocó, sí, y esto le provocó la deformación de las piernas, ¿no? Entonces era igual un señalado. Yo no sabía que tenía una deformación en las piernas. Sí, o sea, lamentablemente a veces las imágenes son muy europeas, ¿no? Poniendo a un Tupac Katari así fortachón, alto. Entonces, es un indicado, es un señalado por las deidades. Lo mismo que pasa con el equeco, lo mismo que pasa con otros elementos cuando vos vas al área rural, al espacio minero, por ejemplo. Las yayaguas son esas piedras defectuosas que hay que challar justamente para todo este periodo como cíclico. Las papas. Correcto. Entonces, por eso, desde mi percepción, Tupac Katari tuvo todo ese poder militar y religioso que llevó adelante para hacer el cerco a la paz. Y en las salacitas ya trasladadas a enero, ¿cuál es el núcleo de creencia que más ha impregnado en el país? Bueno, lo fundamental es este paso del espacio urbano al espacio rural. Cuando nosotros analizamos el concepto de alacita, la definición más cercana es comprame, pero la definición anterior estaba relacionada con esto del intercambiar, a la citaña, o este otro concepto de más trueque en un inicio. Es más trueque. O esta fiesta de expulsión de los males que era el 21 de septiembre, cuando supuestamente se sacaba a las personas que tenían deformaciones físicas. Eso es lo que dice Cristóbal de Molina. Ahora, en este contexto actual, la alacita es una fiesta vinculada con las sillas, con las hispallas, con estos elementos pequeñitos. Y lo bueno de la alacita es que se ha apropiado de la modernidad, ¿no? Porque las sillas y las hispallas tienen también su momento en diciembre, me decía Mónica Medina en una entrevista. Sí, solo que no tendríamos que utilizar la forma de celebración occidental, porque agarramos una fecha puntual y la designamos como la fecha clave. El tiempo del Illapacha comienza más o menos en el mes de noviembre y acaba hasta el carnaval. Entonces, por eso, digamos, es aceptable que el 24 de enero también sea una celebración de illas. Las primeras illas que encontramos en este tipo de celebraciones justamente son las antahuahuas, son los animales hechos con harina de quinoa o harina de trigo, ¿no? Y todas estas illas nos acompañan porque además este es el tiempo que le llamamos en algunos contextos Jayupache, el tiempo de fertilidad, el tiempo de lluvias. ¿Cuál es la diferencia, Milton, entre illas e hispallas? Las illas son elementos que están relacionados fundamentalmente con factores vinculados con alimentos de producto vegetal. Y en algunos, como las semillas. Las semillas, ¿no? Y en algunos casos nos dicen que las hispallas están relacionadas con elementos vinculados con factores animales. Aunque cuando me hablan de la mama hispalla, en el caso de las papas, estamos volviendo al tema del carácter vegetal. Entonces, ahí comienzan a aflorar illas, hispallas, conopas, yayaguas, es decir, todos estos elementos que nos van a traer beneficio hacia el futuro. ¿Y en qué cree Milton en este 24 de enero? ¿Qué es lo más profundo en términos de nuestras creencias colectivas y la suya también?
Bueno, desde mi perspectiva es la renovación de todos los deseos que uno quiere. Obviamente ya estamos en espacios urbanos, muy poco nos interesa si luego deja de llover, pero en el contexto local, o sea, otra vez tenemos este elemento de renovación de estos factores que le llamamos islas, porque un dólar, una maleta, un carro es una isla. Son islas. Entonces nos hemos apropiado de la modernidad y esto me parece fundamental. Entonces a partir de esto es que recurrimos a nuestra ritualidad tanto a mediodía, hoy 24, como ayer a medianoche, el 23 de enero. Edgar Arandia hablaba a menudo de el sol, cuando nos explicaba la esencia de las alacitas. Edgar pone énfasis en el mediodía, en el sol del mediodía. ¿Comparte esta idea, Milton? Sí, porque se analizan los dos extremos fundamentales, o sea, tanto en el ocaso y al amanecer, el día y la noche están como cercanas, están como juntas, y los extremos más lejanos justamente son el mediodía y la medianoche. Fundamental en el contexto andino, ¿no? O sea, es lo macho y hembra, ¿no? Simultáneo, de alguna manera. Podría ser, o pues son elementos opositivos. No nos olvidemos que el equeco es una entidad andrógina, es masculino y femenino. O sea, la relación de Tunupa al decir que es agua y que es fuego, hace referencia a este tipo de elementos. Y este rescate del equeco Tunu que hemos tenido en el 2014 está vinculado con lo andrógino. Estamos en un tiempo de fertilidad, tanto el macho como la hembra son vitales en este contexto. Y luego vienen las otras creencias. A mí me dijeron que el equeco, para empezar, tiene que ser un regalo. No hay que comprarse el equeco. A uno le tienen que regalar el equeco. Pero además, para las mujeres, cuando nos regalan un equeco, no hay que dejar al equeco solo. Me dicen, va a pensar el equeco que tú eres su pareja y no te va a dejar tener una pareja. Entonces hay que conseguirle el otro lado, la pareja al equeco. Yo ya le he comprado a mi equeco su cholita el año pasado. Estoy tranquila porque siento además que hay siempre este equilibrio de lo masculino, lo femenino, ¿no? Ahí está, mire, ese equeco también tiene su pareja. Sí, en los análisis que hacía Carlos Ponce Sanginés de la presencia de imágenes del equeco, hay las quicas, que son las mujeres equeco, ¿no? Pero si nos retrotraemos un poco más hacia el pasado, el equeco en sí mismo es un ser andrógino, ¿no? Es decir, masculino y femenino a la vez. Y también se dice que en este 24 de enero no solamente compramos lo que soñamos en grande, sino lo que vamos a trabajar en este año. Por ejemplo, si yo no tengo todavía una casa y quiero una casa, primero me tengo que comprar el terreno, no me puedo comprar la casa, eso es desear en demasía. No. Primero el terrenito y lo vamos a amurallar y las herramientas, la picota, la pala, para trabajar ese terreno. De pronto la próxima, a la cita, sí me puedo comprar un primer piso o la casa en su obra gruesa, qué sé yo. ¿Creen esto, Milton? Sí, porque hay elementos como esta fiesta de las sillas es bastante extendida en el contexto local andino. En varios momentos, por ejemplo, en la región de Caquiaviri para el 19 de enero, que es la fiesta de San Antonio Abad, hay la fiesta de los chutas. Los chutas suben a los lugares altos donde están las capillas, que eran las apachetas, y en esos lugares la gente comienza a armar sus espacios agrícolas, comienzan a hacer animales de barro. Es decir, esta concepción es bastante interesante y claro, son los proyectos que queremos hacia el futuro. No olvidemos que esta fiesta no solo está vinculada con la fertilidad de las plantas, está con la fertilidad de los seres humanos, de los animales, inclusive del tema minero. Por eso se mezclan todos estos elementos. Al comenzar tú decías el tema de los gallos, las gallinas y todo eso, estamos engranando perfectamente en este periodo vinculado con la fertilidad. Esta fertilidad se va a reproducir hacia el futuro más cercano, más lejano, dependiendo del producto. Y el carnaval, ¿no? Para terminar, tiene también su lazo con el carnaval, ¿no? Claro, finalmente lo que estamos haciendo en este momento es convivir con los muertos. O sea, la fiesta de la lluvia llega con los muertos en noviembre. Y el lunes de carnaval, que para nosotros es Xiscanata en la ciudad de La Paz, no tiene nada que ver con lo que se hace en el espacio rural. En el área rural se sale al cementerio, se agradece a los muertos y se los despacha.
Hay varios ejemplos bien interesantes, por ejemplo, en la región de Tarabuco, se arman unas escaleras gigantescas y se los despacha a los muertos. Entonces el carnaval cierra este ciclo vinculado con la fertilidad y ya nos preparamos para el otro ciclo que es el tiempo de vientos, ¿no? Donde ya no tiene que llover. Entonces, por eso es importante todo este proceso histórico que estamos viviendo. ¿Qué hacen los muertos con nosotros? Ayudan a que germinen las semillas en las plantas. Y hay cosas muy extremas que he escuchado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando las mujeres no pueden tener bebés, inclusive se decía en el pasado que deberían tener relaciones sexuales en los cementerios. Es muy fuerte para nosotros, pero tiene que ver con este concepto relacionado con la muerte. La muerte en el contexto andino regenera la vida. Y esta regeneración de la vida continúa y termina en el tiempo de carnaval. Y eso es muy esperanzador, concebir la muerte como parte de la vida también y la vida como el otro lado de la muerte, finalmente en un ciclo muy natural, muy ligado a la naturaleza. Tengo varias preguntas, Milton, pero las vamos a dejar para un próximo encuentro. No solamente en Alacitas hay que hablar de Alacitas. Milton Eizaguirre es jefe de la unidad de extensión del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Muchas gracias por venir hasta aquí en un día tan especial y feliz Alacita. Muchas gracias por la invitación.